Llegamos en el año 82 con Nani y bueno, San Marcos había palenques en la calle para atar los caballos. Era un pueblito muy chiquitito, muy tranquilo. Y bueno, ahí nos fuimos quedando. Y bueno, todo era muy distinto en esa época. Me acuerdo que al primer venido que conocí, digamos, no nacido, no nativo, fue a José Saganías. Fue el primero. Y en esa época estaban Huayna y Jade, Relis. Y al otro año, en el 83, fue una masiva confluencia de gente. Y en ese año que yo llegué también, 82 también, llegó Ricardo Gómez. Después al otro año Sueta, Yanchi. Bueno, muchos pobladores de esa época, digamos. ¿Y qué hacías con la música en ese momento? ¿Quiénes tocaban? ¿Te relacionaste de alguna manera con la música? Sí, con el primero que... a ver, para que no quiero cometer una injusticia o un descuido en la memoria. Pero el primer encuentro musical banda que se formó lo hice con Kenko, que hicimos un concierto en Villaluz. En esa época, viste, Villaluz tenía un quincho y ahí armamos un concierto. Eso fue lo primero que hicimos. Había otros músicos que participaron, que no estoy recordando, la verdad, quiénes eran. Y bueno, a partir de ahí me acuerdo que estaba Yamil Nievas del Castillo, el papá de Mauro. Él estuvo presente en ese concierto y ahí él después se acercó y me dijo que quería que le dé clases de guitarra y me habilitó su casa. Viste que tenía el Museo Rumihuasi, y bueno, todavía no había construido el quincho grande del museo, pero en la cocina de su casa me habilitó para ir. Yo vivía en el Rincón, iba a caballo hasta acá, hasta el pueblo venía 2 veces por semana, y en la cocina de él le daba primero clases a él y después venían otros alumnos que eran el Chuchito Briguera, el Coqui, después bueno, a Pachi también, Pachi Briguera le di clases de charango. Y bueno, así comencé, digamos, un poco la inserción musical en el pueblo, profesional o hacia el camino educativo, claro. Hubo un secretario de Cultura, como para hacer un poco de tributo, un secretario de Cultura acá que fue para mí el que realmente instaló y generó el espacio cultural, el desarrollo cultural del pueblo, que fue Enrique Garaycochea, que falleció, y él era secretario de Cultura, que creo que antes no había habido un secretario de Cultura. Lo que había habido, que yo no lo vivencié, digamos, pero que se hablaba, era un grupo de gente que fueron los que fundaron el Festival de la Miel, que fue otro hito cultural. Y bueno, Enrique Garaycochea, él también me dijo: yo quiero que dirijas un coro, porque yo quiero que acá haya un coro, y fue en el año 83. También no, 87. En el 87. Y ahí, bueno, me embarcó en esa de dirigir coro, que yo jamás lo había hecho. Y bueno, ahí empecé a dirigir coro desde el año 87 hasta el 93. Fue. Que bueno, tenía un coro bastante diverso y ecléctico. Y la rimbo, va. Pasemos. Bueno. ¿Cómo lo viste? La rimbo, bueno.
No, bueno, después del coro, este, no, bueno, lo que pasó fue que vivíamos en el rincón nosotros, en el rincón del rincón, o sea, de la escuela del rincón 2 kilómetros para adentro. Y ahí bueno, teníamos la necesidad de digamos, generar un espacio recreativo, educativo para nuestros hijos. Para nuestro hijo en ese momento era Natán. Y entonces empezamos a hacer un pool nos juntábamos los padres y entonces venían todos los chicos a casa un día, después al otro día iba a la casa de otro y cada uno jugaba con los chicos con lo que sabía hacer. Y así empezamos a jugar con los grupitos de chicos y bueno, ahí empieza a gestarse, digamos, todo un camino y un proceso que desemboca en la Rimbo. Fue realmente interesante porque se vivieron cosas muy, muy inolvidables, ¿viste? Y que digo inolvidables no porque nosotros los viejitos nos acordamos todavía, sino porque los mismos pibes se acuerdan y lo festejan y es como por ejemplo una obra de teatro que se llamó Los Piratas, que dirigió Nani, con Elías Robeta, me marqué en nombrar, y tengo que nombrar a todos, pero bueno, un montón de chicos. Hermosa, que incluso giró de escuela en escuela, ¿viste? O sea, la escuela del Rincón. Y, o sea, hizo 3 o 4 presentaciones y la verdad que fue uno de los primeros descubrimientos que fuimos haciendo de la potencialidad que tienen los pibes para producir arte. Y lo bueno que es producir arte con los niños, porque potencia muchas cosas, o sea, que tienen que ver con la formación espiritual de la persona y cooperativa. Bueno, lo que ya sabemos, no vamos a hacer todo pero bueno, todo eso, ese reconocimiento de ese valor fue lo que fue generando un combustible, digamos, de decir, bueno, esto es lo que sabemos hacer y vamos haciendo esto. Ese taller, que se llamaba Taller del Rincón, fue un taller de arte que después hicimos una experiencia de escuela alternativa, tipo Caracol, que se llamaba Vivencias, que fue una experiencia que tuvo sus aprendizajes y después su desgranamiento. Y después pasó que vinimos para el pueblo, porque empezamos a hacer esos talleres acá en el pueblo y así vinimos a parar a esta casa y acá seguimos haciendo los talleres y en determinado momento nos pusimos a construir instrumentos, a soplar cañitos, a hacer instrumentitos. Después empezamos a componer en relación a las letras de los que los chicos querían contar o que querían. Entonces Nani empezó a componer temas muy, muy jiteros como el de Chanchito con arroz y Chau, 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 Chisme, rechisme. Y yo también compuse Mis Derechos, Al Viejo Chañar, temas que los chicos se los apropiaron y bueno, fue desembocando en la necesidad de ir con esta banda de chicos a la plaza y completar la experiencia de lo que es una producción artística, que es encontrarse con el público, generar una rentabilidad, pasar la gorra y repartir cooperativamente y de ahí ir sacando también, se fue dando los roles de quién carga los instrumentos, quién pasa la gorra, todo eso lo fueron cobrando cada uno de acuerdo a lo que iba trabajando y bueno, todo eso fue dando como una especie de formación
de formación como músico profesional, digamos, o profesionalización de la actividad, de la práctica musical, que desembocó en las bandas que después crearon mis hijos y amigos de mis hijos que participaron en la Rimbombanda. Esa fue la historia de la Rimbombanda, más o menos, todo el trayecto. ¿Qué fue lo que te movió y qué fue el paso que te lleva a armar tu propio estudio y empezar a producir música? O sea, fuera de la Rimbombanda, ya como el proyecto de estudio, digamos, sí. ¿no? Bueno, el proyecto de estudio, digamos, en el 2001 empecé a producir, o sea, el objetivo fue hacer el disco, música, digamos, producir música de la música propia enfocada al contenido educativo y dirigida a la infancia o a la juventud. Y hecha por los chicos, o sea, como órgano de expresión de lo que se producía presencialmente en los talleres. Y bueno, tuve mi primer compu con la primer placa de sonido, que era una Sound Blaster de un canal de 16 bits, y con eso hice el primer disco de la Rimbombanda. Y esa experiencia desembocó también en que otros artistas me pidieron también grabarles, y bueno, eso fue generando también una rentabilidad que yo fui aplicando al proyecto estudio. ¿Por qué lo decidí hacer? Yo creo que también debe haber sido la vejez lo que me motivó a tener un estudio o a concentrarme en el estudio. Es decir, al ver que, digamos, a mí mucho los escenarios, me encanta hacer música y el ritual de encontrarme con el público, pero no es tampoco que me divierte mucho hacer giras. Y sí me gusta mucho todo lo que es la composición, los arreglos, la producción, todo lo que involucra la producción de un disco. Entonces, bueno, dije, además, digamos, la experiencia como educador, ¿viste? Como de observar el proceso del otro y ver cómo ayudar al otro para que alcance su objetivo, también me pareció que era un insumo interesante para aportar como productor. Y así, bueno, fui haciendo experiencias y fui desembocando en esta situación en la que estoy ahora. Que me gusta mucho hacerlo y a eso se le suma todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que tiene que ver con el universo del sonido y de la arquitectura frecuencial, digamos, que es muy apasionante, digamos. Ahora yo, digamos, además de la producción, también estoy trabajando, en cuanto a la producción, estoy trabajando con 3 discos que digamos, comencé los 3 al mismo tiempo, cosa que no sé si haré otra vez. Entonces, digamos que están llegando a su final. Ya uno ya está terminado, se sube en esta semana, ya está en Spotify, que es el de Pablo Bagliente, que es un cantautor de Córdoba. Y después estoy terminando el mastering de Las Encantadas, que es un dúo de chicas, Las Encantadas, de Zulma y Laura, que está quedando hermoso ese disco. Y tengo de lleno para terminar el disco de Daniel Mauricio de Los Pajaritos del Rincón. Y después sigo trabajando con el coro. El coro también es un trabajo que se inició en el 2013, el coro municipal y la orquesta. Digamos que esas son
las áreas donde estoy activo. También estoy haciendo fui metiéndome en mis canciones un poco, que eso es como un terreno pendiente, porque me dedico mucho a la música de otros, pero bueno, tiene su tiempo y va llegando. Me parece como que también hay un tiempo interno de maduración. Me parece que todo lo que voy aprendiendo con la música de los otros la voy a capitalizar con la mía, ¿viste? Eso. Y bueno, después hice un disco de un grupo que se llamaba Q, que todavía estoy tratando de saber qué hacer con ese disco, que está buenísimo. Yo lo escucho en el auto. Ah, ¿vos lo escuchás en el auto? Sí, muchos me lo piden. Bueno, Nika también lo escucha mucho, Q en el auto. Q es un disco que hizo Robert, Javi, canciones de Robert y Javi. Y mis hijos, y Goro en el bajo, Nicanor en la batería y Jena en voces y teclado. Sí, muy, muy linda música y bueno, me parece que en algún momento va a haber que, no sé, darle un lugar en la nube, qué sé yo, en la nube de Valencia. Mi mamá decía, ¿no? Estás en la nube de Valencia, nene. Bueno, saludos, bueno, gratitud a todos, a todo el pueblo, toda la gente de San Marcos, verdadera y sincera, porque, bueno, qué sé yo, todo lo que pude desarrollar, lo desarrollé aquí y la verdad es que gracias a todas las posibilidades que tuve, como lo mencioné en el relato, desde Yamil, Enrique Garacochea, fueron como benefactores. Y cada alumno que tuve, cada persona que se acercó a que yo lo ayude o transmita algo, fue la verdad como una pieza importante dentro de lo que siento que puedo hacer. Y no sé si está bien dicho, pero bueno, creo que se entiende. Sí, tengo mucha gratitud social hacia el pueblo, porque yo crecí acá y me desarrollé artísticamente acá. Y bueno, al momento que vivimos, no sé, me parece que tendríamos que empezar a leer el Tao. Ya lo leímos muchas veces. Recién estaba hablando con Laura y me dijo que estuvo escuchando el audio del Tao y decía eso. Yo ya lo escuché, yo ya lo leí, esto yo ya lo sé. Pero, claro, como no se trata de saber o de tener un conocimiento en una biblioteca interna, en una estantería, sino que se trata de conocer directamente y de un estado de intuición, digamos, es algo que permanentemente hay que hacerlo. Hay una canción que yo compuse que dice, quiero hoy cantarte para que sepas que no guardo la receta que me diste, no la guardo, para volver a tu resguardo y pedirte otra más.